Yo creo que los autores nos sentimos especialmente agradecidos de que nuestros libros estén en sus manos, de que podamos dialogarlos, de que se hagan estos puentes, porque nunca la escritura es para el cajón. A lo mejor si uno está escribiendo un diario, algo que es para uno, ok, es para el cajón, es un desahogo, pero los libros necesitan la otra orilla, es decir, el lector que les dé vida. Si no, no existen. Sin sus ojos, sus emociones y su inteligencia que se apropie de ellos, los libros son objetos muertos. Entonces, ustedes lectores son dadores de vida, de algo a lo que nosotros hemos dado un pedazo de vida. Entonces, uno necesita la otra orilla, el lector. Y creo que entre más otras orillas podamos tener y más conversemos libros, podemos estar viendo y reflexionando sobre el mundo y sobre nosotros de manera intensa, interesante y además con los gozos del arte, de la propuesta artística. No sé si pararme porque siento que los de atrás si me canso me siento, ¿no? Agradezco de verdad muchísimo su presencia y saber que estoy sobre todo ante maestros es para mí algo muy importante y un honor, porque yo recuerdo, los maestros son formadores de lectores. Sí es cierto que la casa, desde luego la casa, que haya libros alrededor, claro, que tengamos la fortuna de tener padres lectores, es decir, que veamos, como me comentaba ahorita una de las maestras que vino a que le firmara un libro, que su hijo la veía leer y decía, ¿y no hay uno para mí? ¿No? Con dibujitos, pero uno para mí. Que los hijos vean a los padres leer y que vean que se pierden en las páginas y se ríen o lloran o se les cambia el gesto, pero le dedican a un objeto tan extraño que solo está hecho de palabras, tiempo, y que les pasan cosas con ello, pues desde luego produce un efecto de ola que se expande y que por lo menos creará la sensación de que hay algo secreto en los libros, de que son objetos mágicos, porque hacen que a las personas les pasen cosas. Es decir, yo cuando leo, por lo menos eso quiero, no quiero que el libro me deje indiferente, yo quiero que me rasguñe, en el sentido metafórico, ¿no? Yo quiero que se me quede puesto, que recuerde algo. Yo eso les pido a los libros, ¿no? Porque, como le pido a las relaciones humanas, yo no quiero relaciones pasajeras, yo quiero amistades que yo recuerde, que me dejen huella, quiero relaciones amorosas que así sean, relaciones laborales de todo tipo. A los libros les pido lo mismo. Entonces, hay libros memorables y hay libros que no, pero uno se tiene que arriesgar en la aventura de leer, es decir, decía Sartre, y me gusta mucho su frase, que leer es violar lo oscuro, es decir, abrir algo, es un mundo secreto, es un pacto que establecemos con lo desconocido, porque la verdad, aunque el libro tenga, a lo mejor, que no les pasa a los libros, pero que estén espectaculares, que salga en la tele, que tampoco les pasa casi a los libros, lo incierto se establece siempre, porque nosotros no sabemos qué nos va a pasar con ese libro, cómo vamos a hacer para esa aventura lectora. Desde luego yo creo mucho en el contagio del lector. Yo creo que la lectura se propaga boca a boca, es lento, sucede, pero sucede con fuerza. Entonces por eso creo en lo que hacen los maestros. Yo tuve un maestro de ética, tuve la fortuna de tener padres lectores, pero me acuerdo muchísimo porque se me quedó grabadísimo en la prepa, en la clase de ética, el profesor, en lugar de dedicarle al tema, que la verdad ya no me acuerdo del tema, ni casi me acuerdo de la clase de ética, pero de lo que sí me acuerdo es del día que el profesor habló de una novela que se llama Metamorfosis, de Kafka, y nos la contó, y era muy buen contador de historias, y era chaparrito, gordito, muy blanco, y se ponía rojo cuando hablaba de cómo se había levantado Gregorio Samsa convertido en un bicho y no se podía volver, y que tenía de repente una manzana incrustada en el caparazón. Y yo me acuerdo que ese día, y no lo olvido, se olvidan muchas cosas, pero esa no, yo quise llegar a la casa a leer ese libro que había emocionado tanto al profesor, que había sudado mientras lo contaba, y yo creo que tuvo un efecto maravilloso, desde luego no solo en mí. Sé que muchos nos enganchamos con leer a ese señor que se llamaba Kafka,
que no tenía que ver con México ni nuestras casas y que contaba un mundo tan raro como que un señor amanezca convertido en un bicho, ¿no? Y a ver cómo resuelve su vida ese día. Entonces por eso creo en el contagio de la lectura a través de la pasión lectora. Entonces un maestro apasionado de la lectura produce apasionados de lectura, no tengo la menor duda, es una fórmula, así lo es. Y creo que los libros se contagian en gran medida por afecto. Entonces leer junto a alguien, recomendarle a alguien que queremos un libro también ocurre. Por ejemplo, les decía yo lo de violar lo oscuro, lo de lo que nos pasa con los libros y por qué creo que son objetos mágicos. Mi primera experiencia lectora, ya había leído libros, bueno, yo soy la generación que leyó cómics, Superman, Archie, Lulú en la esquina, ¿no? Todos los domingos, los cómics y a leer. Empecé escribiendo cuento y yo creí que siempre iba a ser cuentista, me encanta el cuento, me fascina, hay pocos lectores para el cuento. Es un buen vehículo para formar lectores, porque como se lee rápido, un buen cuento, en la edad, por ejemplo, adolescentes que casi no quieren sentarse, apartarse de la vida, ¿no? Que tienen prisa por todo, porque allá está sucediendo todo, allá está el chavo que me gusta, y yo qué hago aquí encerrada leyendo 3 horas, ¿no? El cuento es un vehículo poderoso. A mí me gustaba mucho el cuento. Un día me di cuenta que no me cabía una pregunta en el cuento, sino que eran muchas preguntas. Entonces escribí mi primera novela, que es Tonada de un viejo amor, porque la novela siempre se trata de personajes que se transforman en el tiempo. Y el cuento es solo un momento de un personaje, o de varios, pero solo un momento, un instante que es importante. Bueno, cuando caí en la novela, ya me fascinó también la escritura de novela. Escribo cuento, escribo novela. Los cuentos, pues de aquí a que se reúne un libro, pasa tiempo. A veces pasa el mismo tiempo más que lo que se tarda uno en escribir una novela, que pueden ser 2 años, 3 años, 4 años. Nunca es rápido. Yo me cuestiono quién puede escribir una novela en unos cuantos meses, por lo menos la versión final nunca, ¿no? Es un trabajo de paciencia también, porque uno no conoce el mundo en donde pone uno el pie, lo va a ir conociendo, lo va a ir descubriendo. Y eso, uno escribe no solo cuando escribe, sino cuando te estás bañando, cuando estás caminando, cuando estás haciendo colas. Yo siempre digo que el ocio es muy bueno para los escritores. Necesitamos no hacer nada, nadie nos entiende, pero necesitamos poder estar sentados en un café mirando. Yo le pongo ese ejercicio a mis alumnos muy seguido. Vayan a un café solos, siéntense cerca de otra mesa y a ver qué oyen. Si no oyen, a ver qué ven, pero observen, sobre todo observen. Ella trae anillo, no trae anillo, son 2 amigas, es una pareja que se está peleando, vean los gestos, imaginen una historia. Eso hacemos los escritores. Y para eso necesitamos que la vida de repente nos siente en algún lado y nada más estemos mirando y así se nos ocurren cosas. A veces incluso en la escritura de la novela, cuando estás trabado, de repente vas a un viaje, vienes a Oaxaca y algo pasa, algo ves, algo te cuentan que te produce, puedes saber cómo vas a solucionar ese momento de la escritura en el que estás. Entonces, la novela se escribe mientras uno vive en la vida real, es decir, paga cuentas de luz y de teléfono, asiste a no sé cuántas cosas, prepara el desayuno, uno mientras también está escribiendo la novela. Y mucho de la vida a veces se mete dentro de la novela. Eso nada más lo sabe el autor. Pero mi hermana me dice, no le cuenten nada a Mónica porque lo va a usar para sus novelas. Es cierto, nos robamos y pues tenemos curiosidad y todo el mundo es muy interesante. La verdad, estoy segura que todos tienen algo que contar muy interesante para sí mismos o para los... Claro, es muy interesante y yo tengo interés siempre en las personas, en lo que sé y en lo que puedo sospechar, imaginar. Bueno, Sor Juana, ¿cómo llegué a Yo la Peor? Que no es mi primera novela. Pero en orden de las que están aquí, Yo la Peor fue antes que Las Rebeldes, fue antes que Doble Filo, que es la más reciente. Pues fíjense, yo nunca sabía que iba a escribir novela histórica ni sobre Sor Juana. La verdad, nunca se me había ocurrido. Sí me gustaba leer sus poemas, sabía que era una figura de altísima estatura intelectual, pero sabía
no sabía nada de su vida. Yo siempre digo, la manoseamos todos los días, bueno, algunos días, en el billete de 200 pesos, que por cierto, tiene la hacienda donde ella creció, tiene una hacienda chiquita ahí que dice Hacienda de Panoaya, pero yo creo que nunca, yo no me había fijado hasta que estaba escribiendo la novela. Dije, aquí está la hacienda, yo fui a visitarla para escribir la novela, pero ahí está en el billete de 200 pesos, nada más que si no tenemos un referente, ni nos fijamos, ¿no? Y Sor Juana ahí fue cuando se acercó a los libros, de los 3 a los 8 años, que es cuando vivió con sus abuelos en esa hacienda, y que el abuelo tenía biblioteca, y que ella fue a la escuela amiga. Entonces importaba mucho ir a la hacienda de Panoaya. Pero les cuento por qué yo la peor. Porque todo el mundo cree que viene de mi erudición sobre Sor Juana y mi admiración profunda, pero la verdad es que a pesar de que sí le tengo admiración profunda, escribir una novela sobre ella es otra cosa y no se me había ocurrido. Se me ocurrió porque una amiga dirigía una colección de cocina virreinal y habían encontrado un recetario en el convento de San Jerónimo. Y ese recetario atribuido a Sor Juana me dijo, ¿por qué no escribes el texto para el recetario? Escríbete un ensayo de 50 páginas. Y yo, había dos razones. Necesitaba el dinero y por otro lado dije, ¿por qué no? Pero yo no me podía haber imaginado a Sor Juana en la cocina. Yo decía, ¿picando cebolla o qué? ¿No? La excelsa poeta picada cebolla. Ese reto me hizo saber qué sabores probó Sor Juana en su vida. O sea, de niña, porque todos somos nuestra tradición culinaria, ¿no? Lo que hacían en nuestra casa, que a veces tiene que ver con nuestra región y también con el tipo de familia y la mezcla en la familia y los gustos del papá, bueno, yo qué sé. Y eso me hizo acercarme a Sor Juana de carne y hueso. Y a Sor Juana no nada más monja en el convento, sino la niña, la joven. Y me fascinó el momento que le tocó vivir, las decisiones que tuvo que tomar, que absolutamente eran fuera de lo común para su tiempo. Me di cuenta que era una mujer con un espíritu científico, que ella hubiera querido ir a la universidad, que lo que tenía era sed de conocimiento y que le encantaba discutir con los hombres preparados de su época y me gustó. Entonces escribí yo la peor, pero porque me quería contestar una pregunta sobre todo, porque yo digo que uno escribe porque se quiere contestar preguntas, y yo quería contestarme si Sor Juana de veras había guardado silencio en los últimos años de su vida, si después de que la llaman al orden con Sor Filotea, ¿no? Que ya sabemos que no es mujer sino hombre, y que ahí estaba la clave en Sor Filotea para decidir escribir a través de los ojos de las mujeres de su época, porque hasta el propio obispo le hablaba como si fuera una hermana religiosa. A partir de esa pregunta dije, ¿cómo? Se dedicó 25 años de su vida a tener libros, a ser prácticamente autodidacta, a escribir. Esa era la sed que la movía. No la movía una sed religiosa, pero era religiosa, eso no hay duda. Y el espacio del convento era un espacio adecuado para lo que ella quería y no fallaba a sus obligaciones, pero ella sobre todo lo que quería era saber. Era una mujer con una capacidad intelectual y una curiosidad enorme. A partir de ahí dije, yo escribo yo la peor. Me costó trabajo ver cómo abordaba a Sor Juana y cómo la iba a abordar pensando que hay tantos estudiosos sobre ella, que se llaman sorjuanistas, que no permiten a veces que uno, yo digo que cuando uno escribe novela histórica uno despeina a los personajes, porque no los quiere uno siempre en un pedestal, con una sola faceta. Uno quiere ver sus momentos también de fragilidad, uno quiere saber también sus defectos. Todos estamos hechos de una materia compleja, no somos solo buenos ni solo malos como parece que somos en las telenovelas, no, los malos también tienen su faceta noble y en la novela hay que dar esa textura. Y si es un personaje histórico, no nada más es la figura momificada o en pedestal que todos conocemos y que nos parece que no se parece a nosotros porque es inalcanzable. Yo traté de alcanzar, sobre todo, no a la poeta, no a la enorme intelectual que fue, sino a la persona, mujer que vivió en el siglo XVII, en los ámbitos en que podían vivir las mujeres y que necesitó grandes agallas, astucia, además de talento y de favores de los de alrededor. Me acordé de aquella escena en el río
y les escribí a mis amigos de allá, ¿cómo se llamaba esa señora que dejó a sus hijos y se fue con Carranza? Ya me dieron el nombre, un amigo de allá me ayudó a conseguir una bibliografía mínima, y así fui jalando el hilito y me fui interesando en Leonor Villegas de Magnón, porque ella había escrito sus memorias. Eso era lo más grave, o lo que más me movió a la escritura. Escribió sus memorias de cómo fue con Carranza y estas mujeres y algunos hombres también que eran periodistas. Además había varias maestras entre las mujeres que formaron la brigada de Leonor Villegas de Magnón, que es la brigada de la Cruz Blanca, la Cruz Blanca constitucionalista. Enfermeras curando heridos de la facción, desde luego, rebelde de la revolución. Y la injusticia enorme es que a ella nunca le publicaron sus memorias en vida, y había sido amiga de Carranza. Era una mujer rica, y era una mujer que había conseguido fondos también para uniformar a las enfermeras, para tener todo el material quirúrgico. Era una mujer que tenía buenas relaciones. Al final de su vida se acabó todo. Pidió trabajo en el Distrito Federal y murió un tanto olvidada, que es mucho la tragedia de los que no figuran en la plana mayor. Y bueno, y siendo mujeres, no figura en la plana mayor, porque las mujeres o los íconos de nuestra revolución son más bien las mujeres que acompañaron a los hombres, o que hicieron cosas de hombres, como cargar fusiles. ¿Y por qué no las enfermeras y las periodistas? Además, binacional, había gringas y mexicanas, y gringos y mexicanos, o sea, muy interesante. La frontera era Texas, ¿no? Toda una cosa con el español. Leonor Villegas de Magnón era maestra, había formado un kinder en Texas y defendía la enseñanza del español, que es otra de las batallas que tienen que librar estas mujeres, la de la identidad, la de no perder el idioma. Por eso invento yo a Jenny Page, la que mencionabas, que es nieta de mexicanos, pero ya fue a la escuela ahí en Laredo y ya no enseñaban español, entonces ya no puede ser periodista en español. Cuando uno pierde su idioma, uno ya no puede ver el mundo con el idioma que tiene una carga ideológica y sentimental. Entonces ella no podía escribir para un periódico mexicano, que había muchos. Bueno, este personaje es inventado, pero está basado en la problemática y en el tipo de muchachas que se unían a la brigada de la Cruz Blanca. Entonces investigué, me fui al archivo no le publicaron en vida sus memorias ni en vida de la hija, sino fue la nieta en 1990 y tantos que logró que publicaran las memorias de su abuela, Leonor Villegas, y gracias a eso yo las pude leer. Y gracias a eso yo pude ver su archivo, las cartas con Carranza, con Felipe Ángeles, a quien admiraba mucho, las notas de gastos de vendas, de sombreros. Bueno, imagínense, o sea, realmente fue entrar en contacto con un tesoro que me permitió escribir Las Rebeldes. Pero después de Las Rebeldes estaba yo muy cansada de historia. Ya no voy a escribir ahorita nada de investigación histórica, porque la investigación histórica es un trabajo arduo y la novela tiene que montarse en esa investigación, pero tiene que tener vida. Entonces es un tipo de trabajo que me gusta mucho, pero yo necesitaba un descanso, sacar mi tiempo fuera, y entonces escribí Doble Filo. Quería yo una historia contemporánea que tuviera que ver con una idea que yo siempre había acariciado, que es la historia del primer amor. Yo he escrito libros que tienen que ver y que son como muy propios para adolescentes, porque las protagonistas y los protagonistas son muy jóvenes, que tienen que ver con primeras experiencias. La más faulera es una basquetbolista, se llama Andrea, y es la primera vez que se enfrenta a la violencia. Luego escribí La línea de la carretera, la protagonista se llama Ana, y es la primera vez que sale de su país y va a Estados Unidos, y tiene la oportunidad de ver su mundo desde lejos. Se enfrenta a lo otro, a lo extraño, a lo desconocido. Y yo siempre dije, me falta Antonia, también con A, porque son primeras experiencias. Antonia y el primer amor, o sea, la primera vez que pronunciamos la palabra amor. La quería escribir, pero no sabía cómo, porque escribir sobre el amor es un poco resbaloso. Puede ser cursi, puede ser sensiblero, creo que le tenemos miedo. Y luego a que digan, es una mujer, a eso lo escriben de amor las mujeres, ¿no? O sea, tenemos que luchar también contra clichés y que incluso, ahora ya no me importa, ya no me importa, ya cada vez ¿qué importa?
Uno escribe de lo que necesita, quiere y le interesa escribir. Porque a veces me dicen, ¿escribes de mujeres? Les digo, no. Doble Filo tenía que ser de mujeres. Me interesaba que fuera de mujeres. Las rebeldes pues son las olvidadas de la historia. Sor Juana, no hay otra más que Sor Juana. Pero he escrito otras novelas, Café Cortado, que es la visión desde los hombres. O sea, no me interesa solo la visión de las mujeres, claro que no. Me interesa la condición humana. Y hay historias que piden ser contadas desde las mujeres y otras que no. Mis cuentos a veces son los hombres los protagonistas, a veces las mujeres. Despertar los apetitos son periodistas de gastronomía, hombres y mujeres. Me interesa el punto de vista de quien me es importante para esa historia, pero esta tenía que ser Antonia. Bueno, claro, yo soy mujer y acumulo más experiencias desde mi condición de mujer, pero yo digo que la escritura es la afortunada oportunidad de dejar de ser uno, de ser otros y ver el mundo desde otros. Es un privilegio y además es muy aburrido solo ser uno. Entonces, Doble Filo, yo sabía que fuimos a un encuentro en Ciudad Juárez, en un momento como ustedes saben, de mucha violencia hace algunos años, donde no nos dejaban salir del hotel. Y en ese encierro del hotel, varios escritores en una mesa, en sobremesa, que duraba mucho tiempo, empezamos a platicar de un género que se llama la novela corta. La novela corta, que es entre el cuento y la novela, porque sí es de personajes, pero solo es un asunto. Y entonces fue cuando dije, nos pusimos el reto, eran Elmer Mendoza, Cristina Rivera Garza, Rosa Beltrán, David Ojeda y yo, y dijimos los 5, vamos a escribir una novela corta. Y hasta dijimos, vamos a publicarla juntos y vamos a defender a la novela corta, porque entre más larga parece que ahora es lo que más se lee, ¿no? Entre más gorda parece que da una sensación de que dura mucho, no sé. El caso es que no la publicamos juntos, las editoriales tampoco se interesaron y cada quien fue sacando su novela cuando pudo, como pudo. Y por cierto, Elmer Mendoza todavía no la saca, el otro día dice, yo todavía estoy en deuda, en falta. Y Doble Filo responde a ese reto entre escritores y la idea que yo ya tenía de escribir sobre Antonia, sobre ese primer amor, y de repente se me ocurrió, tiene que ser al ritmo de terapias, pero de terapias absurdas, y tiene que ser una mujer que esté en otro momento de la vida, a la cual cuando le dice la chica joven, vengo porque me dicen que usted ayuda a hacer cosas imposibles y yo quiero olvidar. Y la llamada bruja, pero no es bruja, le dice, me tienes que contar la historia que quieres olvidar, si no, ¿cómo te voy a ayudar? Y con esa estrategia, una cuenta, otra oye, otra recuerda, y hay algo que tiene que ver con Oaxaca, que me ayudó mucho, o que tiene que ver con lo que me orilló a las terapias de esta disqueterapeuta, mujer que escucha, mujer que cuando nosotros contamos, ya estamos eligiendo qué contar, lo estamos ordenando, cuando escribimos también. Fui a la zona de Huajuapan, en la Mixteca, ahí hay un grupo que se llama Pasatono, y tienen una canción que se llama La Tiricia, y van a decir que soy una ignorante, y tendrán toda la razón, pero yo no sabía que era la tiricia. Y pregunté, y es una tristeza, y me dijeron que ahí, cuando alguien padece tiricia, que además me encanta la palabra, lo acompañan, se queda con alguien un rato, digamos, es una especie de... le cuenta cosas o está con alguien, normalmente una mujer, se hace cargo de esa persona que padece tiricia, y cuando ya está lista o listo para... cuando ya pasó el proceso, simbólicamente van al río con un canasto lleno de pétalos y tiran los pétalos al agua y el agua se los lleva y se llevó la tiricia. A mí me pareció de una sabiduría y de una poesía maestra. Y dije, ese elemento, mientras yo estaba escribiendo Doble Filo, es parte de lo que tiñe el tipo de terapias que usa la bruja, ¿no? Todo se lleva a un terreno simbólico. ¿Quieres olvidar el primer beso? Primero recuérdalo, y la pone a besar un bolillo tibio, ¿no? Y todas las terapias son de ese tipo, son con una carga material, simbólica, y donde los actos, lo malo es que la bruja, mientras le dice qué hacer a la otra, ella hace todo lo contrario. Ella empieza a recordar. No les quiero contar más por si la leen, los que no la han leído. El caso es que... ya no sé cuál era el caso.
Doble Filo está escrita entonces con breves fragmentos, todo lo contrario de Yo la Peor, todo lo contrario de Las Rebeldes, con este espíritu del olvido y el recuerdo. Tenemos tantas canciones sobre el olvido, ¿no? El deseo de olvidar, pero es una novela que defiende lo que los escritores hacemos, el deseo y la obligación de recordar y tener memoria. Con esto les dejo a ustedes el micrófono para que me pregunten.